El compostaje doméstico, una técnica al alcance de todos. La mezcla inicial es esencial para el éxito del proceso. La base de esta mezcla serán los residuos de jardín que haya recogido durante unas semanas en un recipiente aireado, como un enrejado o malla. Debe estar protegido de las inclemencias del tiempo. También se pueden añadir a la mezcla inicial cáscaras de frutas y verduras, cáscaras de huevo y restos de café, pero no restos de comida cocinada o carne. Las ramas son muy interesantes porque aportan estructura a la mezcla, permitiendo que el aire circule. Si tiene gallinas o pollos, también puede añadir su estiércol o gallinaza a la mezcla en pequeñas cantidades. El material leñoso o de poda debe estar finamente picado, o mejor aún triturado. Es importante utilizar una trituradora que desfibre la madera para permitir que los microorganismos la ataquen. Si la madera solo se corta en trozos, no se degradará fácilmente. Si la mezcla es muy leñosa, puede ser aconsejable añadir 1 o 2 puñados de astillas o polvo de cuerno o cacho por cada 100 litros de mezcla para impulsar el proceso. Se sugiere añadir entre un 5 y un 10% de compost maduro a la mezcla inicial para inocularla con los microorganismos responsables del proceso. Para que los microorganismos actúen, la mezcla también debe estar lo suficientemente húmeda. Si es necesario, añada agua. Una vez que el material de entrada está bien mezclado, se puede llenar la compostera. Hay varios tipos de compostadores para elegir, de madera, de plástico o incluso de cemento. Tenga cuidado de elegir un tamaño adaptado a la cantidad de residuos orgánicos que desea tratar. El control del proceso es esencial para producir un compost de calidad. La temperatura es un parámetro importante. Si las condiciones para el compostaje son óptimas, la temperatura en el centro del material aumentará entre 55 y 70 grados centígrados al principio del proceso. Esto se debe a la intensa actividad de los microorganismos que intervienen en el proceso de compostaje. El aumento de la temperatura destruye las semillas de malas hierbas y los patógenos que puedan estar presentes en el material de entrada. La mezcla del compost es importante para controlar el proceso, corregir ciertos parámetros y obtener un producto homogéneo. La primera mezcla se lleva a cabo entre 7 y 10 días después del inicio del proceso, la segunda unas 3 semanas después y una tercera puede llevarse a cabo al cabo de unos 3 meses. Durante el proceso de mezcla es importante controlar la humedad del compost. Puede hacerlo con una simple prueba del puño. Si al apretar un puñado de compost el agua se escurre entre los dedos, el compost está demasiado húmedo. Entonces debe añadir materia seca como hojas o paja. Si al abrir la mano el compost permanece compacto, su humedad es la adecuada. Si el compost se deshace, está demasiado seco y hay que añadir agua. Después de unos meses, el compost está listo para ser utilizado. El compost de calidad es bueno para su jardín. Proporciona elementos fertilizantes para alimentar las plantas, humus estable para mejorar la estructura del suelo y una comunidad de microorganismos útiles que pueden proteger las plantas contra las enfermedades. Cuando observa el compost maduro, no puede reconocer el material de entrada original, excepto por los trozos de madera y las ramas. Su olor debería recordarle a un bosque. Dependiendo de su uso, habrá que tamizar el compost. Se puede hacer con un tamiz de lanzamiento.
Si tiene grandes cantidades de compost, puede ser adecuado un tamiz rotatorio. Existen varios modelos comerciales. El compost se tamiza principalmente para hacer mezclas de tierra para macetas o para ponerlo en los hoyos de plantación de las hortalizas como tomates o pepinos. Al utilizar el compost de esta manera, nunca lo ponga puro en el hoyo de la plantación, sino mézclelo previamente con una cantidad igual de tierra de jardín. El compost puro es demasiado rico para las raíces de las plantas. En el jardín, distribuya el compost uniformemente hasta un máximo de 5 a 10 litros por metro cuadrado. A continuación, extiéndalo con una capa fina sobre toda la superficie. Finalmente, incorpórelo en los primeros centímetros del suelo. Ahora ya sabe cómo funciona, depende de usted.